Hoy vamos a terminar la parte de digestivo que hemos empezado la semana anterior. Nos queda un tema y digamos con eso son todos los temas que van para el parcial. El parcial es el martes 8. La semana anterior al parcial no hay clase, o sea que van a tener una semana entera sin temas nuevos para poder estudiarlo. Ese martes nosotros queríamos hacer como un repaso, pero bueno, ustedes verán si se justifica o no. Esta es una materia donde no es tanto de entender, algunas cosas sí, sino más de memorizar o de fijar porque es muy descriptiva. De todas maneras, cualquier duda, pregunta nos tienen que hacer, lo hacen a través de la página y lo tratamos de resolver. El tema que nos queda es respiratorio y ojo, y con eso cubrimos el segundo parcial. Varios chicos se han arrimado a preguntar, que no son varios, en realidad deben ser unos cuantos nomás los que han sacado alrededor de 6 y algo, 6,5. Esos chicos teóricamente no están en condiciones de promocionar, pero les he contado que por el caso puntual de una compañera que no ha podido venir a rendir el día sábado porque era de una religión que no le permite asistir a clases ni rendir los días sábados, nos han obligado, digamos, porque a ella hay que darle la oportunidad, porque es de una situación particular, de que sí o sí tenga que rendirla como si fuese la primera vez. A mi juicio, digamos, voy a respetar lo que me indiquen, pero me parece como que es desparejo o desigual con el resto, simplemente porque sea de otra religión. Entonces hemos tomado la decisión con el doctor Marcelo de a todos aquellos que hayan no alcanzado la promoción tengan la oportunidad de rendirla de nuevo, aunque no estén aplazados, para, si les va bien en el segundo y tercer parcial, puedan acceder a la promoción si tienen las notas que les alcancen. O sea que son un grupo que no sé si son muchos o no, pero bueno, es una oportunidad más para que para todos sea parejo. Bueno, hoy vamos a terminar el tema de digestivo. Digestivo es largo, es importante, es tedioso, pero digamos en la medida en que ustedes puedan ir asociando los contenidos, les va a resultar más fácil. Una manera de asociar es ver qué cosas tiene igual cada uno de los órganos, cada uno de los tejidos y qué función cumplen y por lo tanto qué estructura. Acuérdense que en histología nosotros especialmente vemos todo lo que son las estructuras o las modificaciones o las adaptaciones de esas estructuras de los tejidos del cuerpo humano, de los órganos, para cumplir determinada función. Hemos visto de lo que va del tubo digestivo que hemos llegado hasta el estómago, que el más importante en tema de estructuras específicas era el estómago y especialmente la mucosa gástrica o la mucosa del estómago, con todas las células que tiene, con todas las modificaciones y los productos de secreción que generan esas células. En el resto del tubo que nos falta, que sería, hablando del tubo, el intestino delgado, el grueso, y termina en el ano, y después están aquellas glándulas accesorias que vierten determinados jugos que ayudan a esa digestión. En esta etapa tenemos el intestino delgado y el grueso. El intestino delgado cumple una función muy importante, o si no es una de las más importantes, de la digestión en el proceso de la digestión de los alimentos. Y después están las células, las vesículas, vamos a ver las glándulas salivales por un lado, la vesícula biliar y el páncreas como glándulas que fabrican un jugo que aportan o participan en la digestión. Entonces ahora vamos a empezar con intestino delgado. No se olviden de interrumpir en el momento que necesiten y si no lo sabemos lo averiguamos y si lo sabemos se lo contamos. El intestino delgado. Con este mejor. Ustedes van a ver ahí que es, digamos, un dibujo que habitualmente uno lo ha visto, lo ha conocido a través de todas las materias o de la vida misma. Es un tubo que es largo, tiene aproximadamente 6 metros de longitud, es cilíndrico y se extiende desde, habíamos terminado en la última porción del estómago que se llamaba píloro, hasta el comienzo del intestino grueso, que es la válvula ileocecal.
¿Qué función cumple el intestino delgado? Absorción, específicamente la función de absorción. ¿Qué es lo que absorbe? Todos aquellos nutrientes que vienen desde el alimento incorporado en la boca y que a esta altura ya se llama lo que recibe del estómago, que es el quimo. Y con el aporte de estos jugos que vamos a ver en detalle dentro de un ratito, solubilizan y digieren los alimentos. En este intestino grueso, delgado, vamos a reconocer 3 partes que están ahí escritas: duodeno, yeyuno e ileón. El duodeno es la primera porción, que si uno lo va a dibujar, vendría a ser como una letra C. Esa letra C, justamente dibujada como una letra C, envuelve a la cabeza del páncreas, desde el punto de vista anatómico o geográfico dentro del organismo. Toda la cara externa, la cara anterior, sería esta recubierta de la membranita esa que hemos dicho que recubre todos los elementos que están en esta zona, que se llama el peritoneo. Entonces se considera que el intestino es un órgano retroperitoneal, está por detrás del peritoneo. Y después sigue el yeyuno y el ileón o ileón. El lugar de unión desde donde termina el duodeno y comienza el yeyuno se llama ángulo de Treitz, y la última porción del intestino delgado, antes de que se llame intestino grueso, se llama válvula ileocecal. Y lo que vamos a ver aquí especialmente es qué características tiene ese tejido del intestino que le permite realizar la función de la absorción, que es la función más importante en esta digestión. Habíamos dicho que los tejidos, desde el esófago hasta el final del tubo digestivo, tenían 4 capas que se repetían en todas las estructuras. ¿Cuáles eran? Mucosa, submucosa, muscular de la mucosa y la serosa o adventicia. Todos tienen, con alguna característica, algunos más desarrollados no. Ustedes han visto todo lo que nos ha llevado a describir la mucosa del estómago, la cantidad de estructuras específicas que tiene. En este caso también la mucosa del intestino es una porción muy importante y tiene muchas características que vamos a tener que describir. ¿Qué función se cumple en la mucosa? La más importante, que es la función de absorción. Y tiene muchas estructuras que son especializaciones para cumplir esta función. Esas estructuras son las válvulas conniventes, o se llaman pliegues circulares, las vellosidades y las glándulas intestinales, o también llamadas criptas de Lieberkühn. Esta mucosa, en términos generales, si uno lo viese, es como una serie de pliegues, como si tuviera cepillo, que ustedes van a ver y van a escuchar que muchas patologías son alteraciones que tienen que ver con síndromes de absorción o de mala absorción, que tienen que ver con alteraciones de estas vellosidades del intestino. El intestino tiene entonces vellosidades que están pliegues primero y vellosidades en todo el caminito de esas pliegues circulares. Y después vamos a verlo en detalle, dónde están las glándulas dentro de esas vellosidades o pliegues. Todo el epitelio que lo forman es un epitelio cilíndrico con lo que se llama una chapa estriada y las células caliciformes. Esas dos estructuras también las vamos a describir y las vamos a ver. Sabíamos que la mucosa, todas las mucosas de todas las partes del intestino del tubo digestivo, tenían además una lámina propia. La primera parte, que es lo más interno, o sea, lo que está en contacto con la luz, es la mucosa, que tiene estas características. Después la que sigue hacia adentro, llamándole adentro desde la luz del intestino hacia la parte de afuera, sería de afuera del tubo digestivo y hacia adentro de la luz del intestino, está la lámina propia. Esa lámina propia, imagínense si uno tuviese que dibujar nada más que como si fuesen bandas, es la segunda banda finita, que cuando se produce el pliegue, por lo tanto, esa lámina propia es parte del pliegue circular. Por lo tanto, te podemos decir que está en el eje o en el medio de las vellosidades. Si era una lámina, la parte superior de la mucosa, y una lámina, y una
estructura que está por debajo, la lámina propia, cuando se invagina, imagínense que se levanta, forma parte del centro. Y esto, la estructura, desde el punto de vista del tipo de tejido, es conectivo laxo. Y se encuentra esa lámina propia entre las criptas de estas glándulas intestinales, que ahora cuando lo veamos vamos a ver más en detalle, lo vamos a entender mejor, y tiene vasos, nervios y fibras musculares. Y aquí, en esta zona de la lámina propia de la mucosa del intestino, están los nódulos linfáticos. ¿Qué son los nódulos linfáticos? Agrupaciones de linfocitos. Y ese grupo se llaman placas de Pecher, que son muy importantes en el intestino. ¿Qué característica particular tienen? Que donde están las placas de Pecher no hay vellosidades y no hay criptas. O sea, toda la mucosa intestinal del intestino grueso, delgado, tiene vellosidades y tiene pliegues circulares, salvo la zona donde están los nódulos linfáticos que se llaman las placas de Pecher. Estos nódulos linfáticos están recubiertos por un epitelio y un tipo de células especiales que se llaman células M. Todas esas estructuras las vamos a describir. O sea que el intestino delgado va a ser nuestro gran motivo de reunirnos hoy. Después viene, en la mucosa estaba una capa muscular también, no tan importante como la muscular externa que se llama, pero que tiene una serie de haces musculares y en este caso se llama de Broque. ¿Y por dónde pasa? Por el centro de las vellosidades y está paralela a un vaso quelífero que es el que descarga el líquido cuando estamos en el proceso de absorción. Si yo les tuviese que decir en una pregunta, ¿cuántas capas de músculo hay en estas histologías de todo el tejido del digestivo? Musculares, ¿no? 2. Una se llama justamente una capa muscular que está por debajo de la submucosa. Pero hay una chiquitita dentro de la mucosa, que sería en tercer lugar. Está la primera, la mucosa propiamente dicha, la lámina propia, y hay una muscular de la mucosa, se llama. Esa muscular de la mucosa es la que sigue a la submucosa. Y después está la muscular externa, que se llama porque estamos como más lejos del tubo. Y después viene la adventicia o serosa. ¿Sí? O sea, muscular tenemos en dos partes. En la mucosa, más alejada, y después una capa específicamente de músculo. Las células M. No sé por qué le he puesto en este lugar, creía que estaba en el otro, pero bueno. Las células M entonces son las que están en los nódulos linfáticos de las placas de Pecher, ¿no? ¿Qué son las células M? Aquí están graficadas, pero muy fácil y lindas como para poder entenderlas. Estas células M las vamos a encontrar en el medio de las células epiteliales y son como una invaginación donde se alojan. Invaginación es cuando esta membrana se mete, eso sería una invaginación, y una evaginación es cuando sale. Entonces, en este caso, en las células M tiene invaginaciones de la membrana donde ustedes van a ver que se alojan los linfocitos. Y estas van a ser células que toman los antígenos exponiéndolos a la luz del intestino para que sean como expuestos a los linfocitos para que actúen en el tema de la defensa. Esta membrana basal, la membrana basal de estas células, no es continua, lo que le permite que puedan estos linfocitos ir o venir de acuerdo a la necesidad. Estas son entonces las células M que las
las vellosidades. Entonces, les tiene que quedar claro, si yo les digo en tamaño, ¿qué es más grande, la vellosidad o la válvula connivente? La válvula, porque la válvula está llena de vellosidades. Si uno las estudia por separado y no los asocia, yo les muestro el dibujito de la vellosidad que sigue. A ver, les muestro el dibujo. Y uno por ahí de ver el dibujo cree que son del mismo tamaño y son más o menos lo mismo. Y no, eso está dentro de cada una de las válvulas formando toda esa estructura. Entonces, ¿qué es esta válvula? Es un pliegue o repliegue de la mucosa o dobleces de la mucosa que pueden formar un aspecto circular o semilunar. Puede ser medio redondeado o puede ser como una media luna. ¿Dónde están específicamente? Sí. ¿Tiene algún otro tipo de nombre ese tipo de válvula? Sí. Ahora vamos a ver. Casi aquí te las he puesto, a ver si la... Pero es el nombre que más se usa. Se llaman de Kerckring o pliegues circulares. Sí. Pero ese es el nombre, digamos, como más se conoce, connivente. ¿No están en el apunte con nombre de válvula connivente? Especialmente están en el duodeno y está... La característica más importante de estas válvulas es que están llenas o repletas o cubiertas de las vellosidades. Y ahora vemos la vellosidad intestinal, que es la estructura funcional. Esa vellosidad intestinal, entonces, es simplemente una saliente de la lámina propia. Han visto que en el otro caso era un repliegue de la mucosa y la lámina propia. En este caso, nada más que es una saliente, una evaginación de la lámina propia y está cubierta de un epitelio aproximadamente de 1 milímetro. Son evaginaciones de la mucosa y en el centro, esto que digamos donde está color naranja, es de tejido conectivo. Tienen forma de hojas en algunos casos y en otras forma de dedo. Esto sería en forma de hojas, forma de dedo. Forma de hoja sería como más finita. Pero en todos los casos lo que hace es aumentar la superficie de contacto y por lo tanto favorecer la absorción. Y vemos que adentro de cada una de esas vellosidades tenemos un capilar linfático, que es el vaso quilífero, que es justamente el que se dilata o se colapsa según esté cumpliendo o no la función de absorción. Y a su vez, si vemos en detalle, incluso en la superficie de la célula que forma la vellosidad, tenemos microvellosidades, que también aumentan, por lo tanto, la superficie de contacto. Este tipo de estructura, que está en todo el intestino delgado, tiene mayor cantidad en el duodeno que en el yeyuno y en el ileón. Dentro de esas vellosidades, aquí tenemos el mismo dibujito más chiquito como para que ustedes puedan asociarlo, podemos ver una estructura que es como si fuese un huequito que está justo por debajo de la vellosidad. A eso se le llama una cripta de Lieberkühn o glándulas intestinales. Si es una glándula, ¿qué va a tener? Una secreción de un líquido que va a cumplir una función. Y este dibujito es una ampliación solamente de este pedacito. Les he vuelto a poner ese dibujo para que asocien dónde está esta estructura, que es muy importante en la función del intestino. Estas son glándulas. ¿Se acuerdan que las glándulas las clasificábamos de acuerdo a la forma que tenían? Eran tubulosas, eran acinosas, eran simples o eran ramificadas. Estas son tubulosas simples. Es un solo conducto, un solo tubo, un solo ducto. Y desemboca ¿dónde? En la base o en la orillita de las vellosidades. Otra característica que tienen estas glándulas es que el tipo de epitelio o de revestimiento es el mismo, o sea que uno ve como una continuidad de ese epitelio que reviste la vellosidad y la glándula. ¿Qué función
tiene desarrollada la de la mitosis justamente porque tiene como función la de renovar el epitelio con rapidez. Ese epitelio que está formando las criptas o parte del tejido del intestino delgado está formado por distintos tipos de células. Esas células que forman estas criptas o este epitelio es las que tiene la función tan específica. ¿Cuáles son ellas? Enterocitos, las células caliciformes, las células de Paneth y las células endócrinas. Volvamos para atrás para que no se pierdan. Estamos en las criptas, que es la glándula que está en la base de una vellosidad. Lo que estamos por ver ahora es qué células forman parte de esta cripta o de esta glándula para tener idea de cuál es el tipo de célula, por lo tanto, cuál es el tipo de secreción que produce esas glándulas o criptas de Lieberkühn. ¿Sí? Y esas glándulas estaban al lado de una vellosidad y esa vellosidad estaba formando parte de todo el epitelio o la válvula o el pliegue que se llamaba válvulas conniventes. ¿Sí? O sea que tenemos claro dónde estamos. Estamos en una glándula que está al lado de cada una de estas vellosidades formando como un huequito y estamos por ver qué células forman esa glándula que está al lado de la vellosidad. Esto como es microscópico, si uno no se imagina en dónde estamos, uno termina aprendiendo de memoria y no sabiendo de qué se trata. Esto es una glándula que le va a secretar un jugo, que es el jugo en este caso que va a ayudar a la digestión, que tiene una función determinada. Y lo hace cada una de las glándulas que están al lado de la vellosidad. Esas glándulas se llamaban glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Bien, entonces estamos 4 tipos de células. Aquí está el dibujito, solo de una parte, por lo tanto ustedes pueden no imaginarse en qué lugar estábamos, y esa es la glándula, y estamos por ver los 4 tipos de células que tienen esas glándulas. Bien. Una de ellas son enterocitos. Enterocitos, ahí tenemos un dibujo, en los dos casos es lo mismo, solo que está con uno con detalle. Se llaman células polarizadas. Polarizadas porque tienen una punta distinta de la otra. Eso sería como característica. Si fuese entera, no tenía polarización. En general, el tema de polar lo asocia con cargas. El que tiene positivo o negativo está polarizado. Más que nada que es porque no es igual de una punta que de la otra. A eso se refiere que sea una célula polarizada. O sea, podemos diferenciar un polo de otro polo. El dibujito de abajo, que es un esquema, no es una foto, tiene el núcleo que es oval y está abajo, o sea que el núcleo es basal. Y ahí abajo está también el retículo endoplásmico rugoso. Todo el resto de las organelas, que los podemos ver en el dibujito de arriba, son las necesarias, como todo tipo de célula, y están en el polo apical. O sea que tiene un polo basal, un polo apical, con características distintas por la distribución, en este caso de las organelas y del núcleo, que lo hacen que sea una célula que se la pueda identificar. Pero más que nada, ¿por qué la podemos identificar esta célula? Por este borde en cepillo, que parece un peine, que es lo que se llama la chapa estriada. Entonces, ¿qué es la chapa estriada? Es el conjunto de vellosidades que recubre el glucocáliz y que están en la parte, en este caso apical, de esta célula que se llama el enterocito.